Nuestros padres nos repetían en alguna ocasión: este es llevado por mal, a este otro solo en palabras se le habla y entiende, pero mire qué difícil es. Yo le pregunto, en la vida espiritual, ¿cómo es usted? ¿Es de las personas que son llevadas solamente con palabras? Cuando el Señor nos habla, ¿reaccionamos inmediatamente o necesitamos que se nos dé cincho para cambiar? Dios nos guarde de ser de esas personas que tengamos que ser disciplinadas para vivir en la voluntad del Señor y en la santidad del Señor. Muy bien, bienvenidos. Estamos en nuestra lección 17, 1 Corintios 10. Ahora entramos a otro tema. Mire cómo Pablo nos ha llevado con temas preciosos. Cada tema es difícil y estamos entendiendo un montón de cosas lindas. Recordemos el final del capítulo 9. ¿Se acuerdan que en el 9 principió a defender su apostolado? Y finalmente él habló de los derechos que un siervo de Dios tiene. El que trabaja en la obra del Señor tiene derecho a vivir de la obra del Señor. Y él lo mencionó y especialmente aclara que él no usó ese derecho porque no era que no lo merecía, sino porque estaba principiando el evangelio y para que nadie pensara en que como Pablo estaba trabajando en eso, lo que él quería era aprovecharse económicamente. No lo aceptó. También nos habló Pablo de adaptar el mensaje. ¿Se acuerdan? Me hago a todos todo. Si yo tengo que predicarle, por ejemplo, a unos niños, tengo que hablarles al nivel de los niños para que me entiendan. Y así, dependiendo de la diferente cultura a donde vamos, tenemos que adaptar el mensaje, pero sin cambiar la norma, la rectitud de la palabra, sin torcer la palabra. Eso lo aclaró bien el apóstol Pablo. También dio el ejemplo bastante del deporte, el deporte que todavía muchos están diciendo que es pecado practicar deporte. Hermano, el deporte, y que en el deporte el que practica tiene que esforzarse, tiene que pasar por un montón de disciplinas. ¿Para qué? Para poder ser útil y lograr la meta. Y así tenemos que ser los cristianos, que tenemos que esforzarnos para servir al Señor, y el resultado tiene que ser que usted y yo nos ganemos una ¿qué? Estéfanos, ¿se acuerda? Una corona. Eso es lo que el apóstol mencionó. Ahora entramos a ver una presentación que nos hace el apóstol Pablo, y esta presentación es clara en relación a la nación de Israel. Vamos a poner como ejemplo a la nación de Israel, pero como una advertencia para usted y especialmente para mí. El Espíritu Santo quiere, hermano, que usted y yo seamos sabios y entendidos en estas verdades del Señor. Pero ¿cómo es usted entendido? ¿Por palabras o por cinchazos? Hay dos maneras en que uno tiene que corregir a sus hijos. Se le habla y el hijo entiende, y gracias a Dios. Hay que corregirlo con algún castigo, pues hay que hacerlo con tal de que cambie. ¿Cómo está usted y cómo estoy yo? Oiga, los israelitas, aquí vamos a hablar de ellos, que todos tuvieron la misma oportunidad. Acuérdese esto, por favor, hermano. Desde que salieron de Egipto, dejaron de ser esclavos. Iban en el camino ya como libres, solo que no habían gozado todavía las experiencias de la libertad, pero ya eran libres. Y el pueblo de Israel lamentablemente no aprovechó esa libertad que Dios le dio. La verdad que la mayoría de ellos no aprovecharon y tuvieron que ser castigados, disciplinados. Hermano, no alcanzaron la bendición. ¿Recuerdan? Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Hermano, todo esto que se va a mencionar está puesto como un ejemplo para cada uno de nosotros, hermano, para que pensemos que hay que corregir, para que estemos peleando por la buena batalla, que logremos alcanzar un premio. Eso es lo que nos está hablando Pablo. Usted y yo tenemos que alcanzar un galardón. De eso está hablando. Sin el peligro de 9:27. No he leído ningún versículo, pero 9:27 es el último verso que estudiamos en la semana anterior. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, no del infierno, ya soy salvo, eliminado de premio. A mí no me dieron tanto que le hablé a la gente de los premios y yo fui eliminado de premios.
Eso nos está diciendo Pablo. Y usted y yo tenemos que esforzarnos, luchar, porque tenemos que alcanzar nuestra estéfanos, hermano. No se le olvide eso, por favor. Ahora, oiga, póngame atención, los estudiosos, pongan atención. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Bueno, ya leí con énfasis este pasaje. ¿Notaron ustedes, los estudiosos, tenemos que ser observadores de que todo lo que se dice, cuando algo se repite, es algún énfasis especial que la palabra tiene? Se dio cuenta que en 4 versículos se nos repitieron 5 veces. Se nos repitió una palabra. ¿Cuál era? Todos, todos, todos. 5 veces. Todo significa que no quedó ninguno exento. Tuvieron la misma oportunidad. El grupo completo tuvieron la misma oportunidad. ¿Qué oportunidad? Estar bajo la nube, bajo el mar, bautizados en Moisés como líder, bautizados, es decir, con la cobertura de un gran líder. Bebieron lo mismo de la roca. Y aquí se menciona que la roca es un símbolo del Señor Jesucristo. Mire todo lo que tuvieron los israelitas y no lo valoraron y lo menospreciaron. Que Dios nos libre a nosotros de que tantas bendiciones que recibimos y somos tan malagradecidos y ni siquiera servimos al Señor. Y si servimos lo hacemos de mala gana, hermano. Eso no puede ser de ninguna manera. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Ignoréis. Vamos con el primer versículo. No quiero que ignoréis. Debemos conocer, hermano, nosotros por la ilustración del inicio de la nación de Israel, que todos, todo el pueblo, ya eran libres. Acuérdese esto, solo salen de Egipto, ya son libres. Para gozar las bendiciones que Dios tiene en esa libertad, hay que recorrer un camino. Esa es la vida cristiana de nosotros también. Yo soy libre de Satanás. Ahora tengo que caminar para gozar de las bendiciones que Dios tiene para mí antes de que me lleve para estar con Cristo y para gozarme eternamente con Él, hermano. Aquí está la ilustración del inicio del pueblo de Israel. Todos ya eran libres. Deberían entonces todos de gozar las bendiciones de Dios y lamentablemente, hermano, el pueblo de Israel fracasó en alcanzar, en gozar esas bendiciones. Voy a estudiar con ustedes, a atender los 5 privilegios que tenía el pueblo de Israel. Primer privilegio, versículo 1, que dice, todos estuvieron bajo la nube. ¿Recuerdan ustedes eso impresionante? Eso maravilloso que la Biblia nos menciona, hermano, que el pueblo de Israel en el desierto, donde el calor es insoportable, y en la noche donde el frío no se soporta de la misma manera, el Señor puso seguridad para que ellos vivieran como que estuvieran en una casa cómoda, en el desierto. Eso lo dice Éxodo 13, 21 y 22, y se lo voy a leer a usted. Éxodo 13, 21 y 22, versículos que los sé de memoria, pero se los leo mejor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó, nunca, 40 años, de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fascinante. Llega uno a Deuteronomio, le dice a Moisés, ahí se acuerda que sus ropas y que sus zapatos no se desgastaron, 40 años y no se desgastaron. Es increíble lo que Dios hizo con ellos. El primer privilegio, hermano, todos estuvieron bajo la nube. Eso es dirección, eso es protección, la guía de Dios, hermano. Primer privilegio. Segundo privilegio, en el mismo versículo 1 está. Dice, ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y segundo, todos pasaron el mar. Otro privilegio, hermano. Todos iban caminando en esa ruta de libertad, pero expuestos a peligros. Y ahora se encuentra que no hay camino.
¿Y qué hace Dios? Hermano, Dios abre caminos donde no hay. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, sino es a través de mí, el camino. Y usted sabe que el mar se abrió y el pueblo de Israel atravesó el mar. Hermano, Jesús también hizo lo mismo por nosotros. Nos abrió un camino para llegar al cielo con el Padre. Una liberación natural. Pero cuando terminaron de salir, esa liberación se cerró para castigar, para disciplinar a los enemigos. Segundo privilegio, pasaron bajo el mar, se abrió un nuevo camino. Tercer privilegio, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés. Ahora habla de lo que están atravesando, pero bajo una cobertura. La cobertura de un gran líder como fue Moisés, dirigido por Dios. Hermano, cuán necesario es que nosotros gocemos la bendición de un líder espiritual, hermano, y que valoremos el liderazgo que Dios nos ponga, hermano. Nuestro pastor, nuestros líderes, diferentes líderes que tengamos, bautizados en la nube y en el mar, pero bajo la cobertura, junto con su gran líder Moisés, sumergido, dice. Hermanos, qué bendición poder gozar también de ese liderazgo, ¿verdad? Llevamos 3, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hablamos, hermano? La nube los cubría, los bendecía, los guardaba, era la guía de Dios. Segundo, atravesaron el mar. Dios abre caminos donde no lo hay. Tercero, un líder que estaba dándoles cobertura, y fue el gran Moisés que por 40 años anduvo con ellos. Cuarto privilegio, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y se acuerda que la gente en un momento dijo, ya estamos hastiados de la misma comida, hombre, es lo mismo, lo mismo. Todos con el mismo alimento espiritual. Y ese se llamaba maná, ya lo sabemos. Oiga, por favor, cuando uno va escudriñando un poquito de la Biblia, apunte las citas bíblicas, por favor. Salmos 78, 25. Oiga cómo cataloga el salmista al maná que menospreciaron los judíos en alguna ocasión. Pan de nobles, así le llama, pan de nobles, pan de reyes, pan que comen solo los especiales. Eso era el maná, según el Salmo 78, 25. Antes nosotros íbamos a los pueblos porque ahí le vendían a uno lo que le decían pan dormido o pan de yemas, y uno venía con aquellos panes deliciosísimos. No sé si todavía existe eso, pero aquí el maná, que es el alimento que Dios dio en el desierto, hermanos, a la gente, a 2,5 millones de personas en el desierto. Eso es fascinante pensar en el Señor, ¿verdad? Con esa bendición del pan de nobles. Ahora, no sé si nosotros en la vida diaria, a ver, evalúese por favor. Estamos conscientes, pero de veras conscientes en la práctica, porque yo en la mente sí estoy agradecido con Dios, fíjese, pero en mi corazón estamos conscientes de todo lo que recibimos de Dios. Israel en el desierto, con una nube, con una lumbrera en la noche. Ahí había halógeno en aquel entonces, imagínese usted, comiendo en el desierto sin estar yendo a sembrar, a cosechar. Dios ahí les ponía su comidita y todavía desvalorizaron, menospreciaron lo que Dios les estaba dando. Hermano, ¿cuántas cosas materiales le ha dado Dios a usted? ¿Cuánta protección ha dado Dios a su vida, hermano? Y ahora, si pensamos en las espirituales, son las que menos valoramos, hermano. Ahí está la palabra del Señor, siervos que nos guían para que estudiemos la palabra, el Espíritu Santo que nos muestra la palabra, que nos aclara, que nos orienta y que nos enseña a aprender, discernir la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. Llevan 4 privilegios los israelitas. Y el 5.º privilegio está en el versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Oiga, los seguía. Voy a explicar algo sobre esto. Y la roca era Cristo. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Hermano, saciar la sed es lo más terrible, ¿verdad? Es lo más difícil. Usted puede aguantar hambre, pero sed es mucho más elemental, más necesario eso. En el desierto la gente no se muere tanto de hambre, se muere por la sed. Hermano, aquí el Señor les proveyó y se menciona una roca, la roca. Y el apóstol Pablo menciona la roca que es Cristo.
Cristo es la roca para nosotros, nuestro proveedor. Póngame atención. Le voy a explicar algo que yo creo que ni el apóstol Pablo no lo aceptaba, pero estaba establecido. Los judíos, encabezados por algunos o muchos de sus líderes, no sé, tenían una leyenda o tradición. Yo no sé cómo llamarle. Eso se lo voy a contar, una leyenda o tradición. Y que esto quiere decir que cuando ellos fueron en el desierto había una gran roca, la que Moisés en Éxodo 17 tocó y que sacó un río de agua. Y que más adelante, ya enojado Moisés o en otra ocasión, golpeó 2 veces la roca y ahí salió agua otra vez, pero de ahí recibió su castigo Moisés de que no entrara a la tierra prometida. ¿Se acuerda de eso? Pues ellos en su leyenda o tradición decían que literalmente esa roca iba caminando con el pueblo de Israel en toda su travesía a través del desierto. Los 40 años la roca anduvo con ellos y hasta que llegaron a la frontera y entraron a la tierra prometida, la roca se quedó. Así lo mencionaban como algo literal, fíjese usted. Ahora, yo entiendo que Pablo no aceptó eso y Pablo lo que hizo fue relacionarlo con Cristo, el Señor Jesucristo, como proveedor o como una premanifestación del Señor. Yo no sé cómo se le puede llamar a esto, pero había una ¿cómo le decía yo? Leyenda, ¿verdad? De que la roca andaba con ellos y de ahí salía el agua. Pues solo se lo comento porque es bueno que lo sepamos, ¿verdad? Pero Pablo dice y relaciona inmediatamente la roca con Jesucristo. Bueno, ahora ya están las bendiciones, los privilegios de Israel. Miren el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero de los más, a veces que cuando leemos las traducciones en la Biblia, como que nos confunde, ¿verdad? Pero de los más, mire, de los 2,5 millones más o menos de gente que iba, la mayoría no gozaron las bendiciones. La mayoría menospreciaron esos privilegios que Dios les dio. Eso quiere decir esto, hermano, teniendo tanto privilegio, siendo los escogidos de Dios, teniendo esa bendición del Señor, lamentablemente no les sirvió a los israelitas para que fueran fieles al Señor, protestando todo el tiempo, casi todos, y fueron enterrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida, no gozaron las bendiciones que Dios tenía para ellos porque no anduvieron en fe. Hermano, la bendición de entrar a esa tierra, una vez me hizo una pregunta un hermano y de ahí he estado con esa inquietud de que a cada momento quiero repetir esto. Hermano, la tierra prometida y Canaán es lo mismo, hermano, o son tierras diferentes. Y entonces yo le quiero explicar. La tierra donde Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, que es la nación de Israel, tiene un montón de nombres, pero es lo mismo, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Le llamamos también Palestina. Hay una canción, Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. La tierra que fluye leche y miel, Canaán. Y oiga, atienda este nombre. Este nombre es lo más maravilloso que yo he escuchado, leído en la Biblia, pero no se escucha mucho. Ya mencioné muchos nombres, pero oiga, Ezequiel 20, versos 6 y 15. Ahí se repiten los 2 versos. ¿Sabe cómo le llama a esta tierra? Canaán, Palestina, tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe cómo le llama a Ezequiel? La más hermosa de todas las tierras. ¡Qué lindo! Es el lugar central donde nació el Señor Jesús, nuestro Salvador, de donde viene la salvación. En Juan, cuando habló con la samaritana, la salvación viene de los judíos. Sí, porque el judío Jesús murió por nosotros. Así es que estamos aquí viendo, hermano, los nombres, ¿verdad? Pero recuerdan, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de esa generación rebelde. Lea Números 14, 29 y 30. Ahora, es tanta la insistencia de su pastor, ¿se acuerda? Sirvamos, hermano. Hermano, debemos ser útiles. El que no sirve, no sirve, hermanos. Tenemos el ejemplo triste del pueblo de Israel. Ahora entramos a los versículos 6 en adelante. El versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué dice este versículo? Voy a comentarles algo.
para las preguntas de muchas personas. Yo enfatizo mucho, recuerda usted, que tenemos que estudiar epístolas más que todos los demás libros de la Biblia. Pero hay personas que me han preguntado, hermano, ¿para qué, si estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento, para qué nos sirve el Antiguo Testamento? Pues yo le digo, es que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y tenemos que obedecerlo, pero con una interpretación correcta. Porque hay interpretaciones pésimas. Esa secta que dice que hay que seguir cuidándonos de no comer los animales inmundos que Dios les tenía señalados al pueblo de Israel. Y el que come animales inmundos se va al infierno. Guardar el día sábado del Antiguo Testamento, porque el día primero de la semana donde Jesucristo resucitó es incorrecto. Hermano, una buena interpretación del Antiguo Testamento nos da tanta enseñanza, hermano. Pero oiga, por favor, es que esto es lo que me encanta y quiero repetírselo. Toda la historia de Israel está escrita, su rebeldía especialmente, las bendiciones que recibieron, pero la rebeldía está escrito para nuestra advertencia, para que no cometamos los mismos errores, para que no caigamos en los mismos pecados. Está repetido para nosotros. Y eso nos está diciendo el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí está que el Señor nos está advirtiendo. ¿Es usted entendido? El entendido por señas. Y al rústico a golpes, ¿verdad? Yo quiero entender a través de la experiencia de Israel que no debo deshonrar a mi Dios, que debo vivir para Él, para gozar las bendiciones que tiene prometidas para mí, que soy su hijo y que soy libre de Satanás. Bueno, hermano, ¿qué cosas malas presentaba el pueblo de Israel? Porque aquí nos va a mostrar y lo vamos a estudiar. Idolatría, inmoralidad sexual, inconformidad. Hermano, estarse quejando. Todo es quejas. Yo vivo quejándome de todo, vivo quejándome del calor, vivo quejándome del frío, quejándome de la gente que no trabaja, la gente que no hace nada. Todo es quejas. Qué terrible. Y quejarse contra Dios. Eso es lo terrible. Tentar a Dios, provocar a Dios, a que la ira de Dios venga por nuestra duda y por todos los pecados. Entremos ahora a estudiarlos, como dice el versículo 7. Y no seáis idólatras. ¿Qué le parece a usted? Éxodo 32, 1 y 28, siquiera. ¿Se acuerda que Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley, las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios? ¿Y qué pasó con los israelitas? Que mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, ellos inventaron una estatua, un ídolo, un becerro, un chivo de oro. Y dijeron, este es Jehová. Y principiaron a adorar a ese ídolo. Idolatría. La idolatría para Dios es gravísima. Y murieron como 3,000 personas, hermano. ¿Ya vieron ustedes cómo están nuestros países sumergidos en la idolatría? ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Conoce usted nuestra patria Guatemala tan linda? ¿Cuánta idolatría, hermano? Qué tristeza. Y muchos de nosotros no compartimos el evangelio del Señor. Versículo 8. Ni forniquemos. Otro pecado. La fornicación. Lea por favor Números 25, versículos 1. Lea el versículo 9 también. ¿Se acuerda usted que el pueblo de Israel cayó en ese problema sexual por el consejo de Balaam? Que él le aconsejó a los moabitas, a Balac, de los amonitas, a decirles mezclen a las mujeres con los hombres judíos y ahí el Señor se va a ofender, ahí los va a destruir el Señor. Eso fue algo terrible. Bueno, ya que hablo de Balaam, del consejo de Balaam, quiero que darles una enseñanza extra. Esto es extra, pero guárdelo por favor y apunte. Cuando hablamos de Balaam, Balaam es un profeta de Dios. Y se mencionan en el Nuevo Testamento 3 aspectos sobre el ministerio y la vida de Balaam. Número 1, el camino de Balaam. Número 2, el error de Balaam. Y ya cuando llegamos a Apocalipsis, el número 3, la doctrina de Balaam. Ya va a ver cómo es diferente. Primero, el camino de Balaam. Eso lo puede encontrar primero
la palabra, la expresión, el camino de Balaam, usted la encuentra en 2 de Pedro 2:15. Ahí habla el apóstol Pedro sobre eso, dice, siguieron el camino de Balaam. Hermano, el camino de Balaam, ¿qué significa? Que Balaam era un profeta asalariado. Él buscaba a través de su ministerio y a través de los dones que tenía ganar dinero. ¿Se acuerda que llegaron a pedirle que por favor él fuera a maldecir al pueblo de Israel? ¿Se acuerda usted? Y que maldijera a Israel y que le iban a dar dinero. Él tenía que haber dicho no, rotundo, no se puede. Él le dijo, voy a consultarle a Dios. No tenía que consultar. Y Dios le dijo, no. La segunda vez le dijeron, te vamos a hacer millonario. Millonario te vamos a hacer. Pero vos tenés que maldecirlo. Le voy a preguntar a Dios si usted sabe la historia. Y cuando fue, no pudo maldecir a Dios. Eso es el camino de Balaam, negociar con su don. Dios nos libre a ser negociantes del evangelio. Nosotros recibimos una ayuda, una bendición de parte de la obra del Señor, pero servimos para el Señor. Ojalá que no estemos negociando con el Señor. Eso lo va a encontrar usted en Números capítulo 22, ahí puede verlo. Pero cuando donde dice el camino de Balaam, está en 2 Pedro 2:15. Número 1, camino de Balaam, negociar con su don. Segundo, el error de Balaam. Eso lo encuentra en Judas versículo 11. Judas versículo 11. Creer que según la moralidad humana, Israel, que era un pueblo perverso, un pueblo que se había rebelado contra Dios, él sí merecía maldición. Y cuando aquellos llegaron a decirle, queremos que maldigas a este pueblo, Dios iba a estar de acuerdo, maldecirlo, porque sí están rebeldes, malditos. Ese es el error de Balaam, creer que Dios iba a apoyar el que maldijera a un pueblo que era bendito. Judas, versículo 11. Y tercero, la doctrina de Balaam. Eso está en Apocalipsis 2:14, ya se volvió doctrina. Y ahí algunas 2 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, ya estaba entrando la doctrina de Balaam. ¿Cuál era esa doctrina, hermano? Corromper a los judíos al mezclarlos sexualmente con los moabitas. Este Balaam le enseñó a Balac, ya viste que no los puedo maldecir, pero una forma de que los hagas castigar de Dios, mezclarlos, hombre, el yugo desigual, que las mujeres de ustedes vayan y se metan con los hombres judíos, ahí se vuelve un relajo, ahí va a castigar Dios. Esa es la doctrina de Balaam, y ahí está todo lo que es el yugo desigual, hermano. Lea Números 31, por favor, verso 15, 16, pero debería leer Números 22 y Números capítulo 23. Y fíjese que cuando llegaron a pelear, solo se lo dejo, guarde la cita bíblica. Números 31:8. En esa batalla que tuvieron, los israelitas también le dieron muerte a Balaam. Quiere decir que Balaam se quedó con ellos. Fíjese usted, no pudo maldecirlos, pero se quedó a vivir con ellos. Y cuando hubo esa guerra, Balaam fue muerto por los israelitas. Bueno, ya les mencioné esa extra sobre Balaam, ¿verdad? Muy bien, vamos con el versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar a Dios, protestar, no estar de acuerdo con Dios. Eso es algo desagradable, hermano. Números 21, del 1 al 9. Y se acuerdan que Dios dice que envió serpientes ardientes, furiosas. Las serpientes no lo anda buscando a uno para morderlo, así entiendo yo. Usted le hace daño, me dice que usted la asusta y ella se defiende. No, ahí llegaron serpientes directas a picar, a morder a la gente y murieron cientos. Tuvieron que levantar un asta, ¿se acuerda? Con una serpiente de bronce, y el que mirara a la serpiente, el veneno se le hacía inofensivo. Y ahí, de ahí sacó el Señor Jesucristo, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, fue crucificado. Y todo aquel que mirara al crucificado tiene vida eterna, porque la ponzoña de la serpiente antigua, Satanás, el pecado, ya no tiene validez, ya no es efectiva. ¡Qué lindo! Pero aquí está esto del pueblo de Israel, hermano, que tentaron a Dios. En versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermano, otra, la murmuración.
versículo 10, estamos hablando del 10, la murmuración, hermano, ese es un pecado gravísimo, mis hermanos. Cómo el pueblo de Israel principió a murmurar, y ahí esa murmuración fue un pecado grave que se menciona, le voy a decir a usted, en Números 16, versículos 3 y 4. ¿Se acuerdan lo que se conoce como la rebelión de Coré? Coré era un levita. Ya levitas tenían el privilegio de servir al Señor. Ese Coré, apoyado por Datán, dice la palabra, y un montón de líderes, ellos querían sobresalir más que Moisés y querían sobresalir más que Aarón, y planificaron un golpe de estado en contra de ellos. Eso fue terrible. Y Dios, ¿se acuerdan ustedes que respaldó a sus siervos? Y estos rebeldes tuvieron que morir. Y a Moisés, indignado, dijo, si de veras es de Dios esto, que la tierra se abra y que se los trague. Y la tierra se abrió, y más de 250 gentes se fueron en esa apertura de la tierra con todas sus familias, y después se cerró la tierra y todo quedó como que sin nada. Hermano, eso fue la murmuración. Es grave. Y yo quiero recordarles a ustedes que cuando hablamos de tentar a Dios, porque es posible que alguno de nosotros diga, según el versículo 9, ¿se acuerda? Tentar a Dios. No, yo no estoy tentando a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos prosperado? Hemos discutido, se fue la palabra, contra Dios. No estamos de acuerdo con Dios. Y luego, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Protestado en la palabra. ¿Por qué? Hermano, usted no tiene derecho a decirle al Señor, ¿por qué? Tenga mucho cuidado, usted está tentando a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? No tenemos que preguntarle al Señor por qué. Él es soberano. ¿Para qué? Preguntémosle siempre. ¿Para qué? Algo bueno tiene que traer esto que pasó. ¿Para qué? Pero el decir por qué, hoy en nuestro tiempo, es tentar a Dios. Es no estar de acuerdo con el Señor. Muy bien, hermano. Ya hemos hablado de todo lo que se menciona del pueblo de Israel. Pero yo creo que los corintios, hermanos, pareciera ser que así estaban con el apóstol Pablo también. Muchos en la actualidad murmurando en ese tiempo contra el apóstol Pablo, murmurando contra él, y él ya tuvo que defenderse. Yo soy apóstol, hombre, ustedes son mi ministerio. ¿Y cuánta defensa tuvo que tener Pablo? Porque estaban murmurando contra él. Y hoy en nuestros tiempos hay mucha gente, hermano, que murmura en contra de sus líderes. Tenga mucho cuidado, hermano. El líder tiene que estar accesible para que usted vaya con él, para que hable, para que aclaren todas las cosas que usted quiera. Pero hermano, no murmuremos. Yo recuerdo hace años que un hermano se me acercó y me dijo, mire, quiero pedirle un favor. Sí, hermano, le digo, no confíe en esta familia. De veras, ¿y por qué, hermano? Muchas veces yo me voy con ellos y en el camino, todo el camino, van hablando mal de usted. Ya, dije, Dios que me defienda, ¿verdad? Pero qué terrible que murmuremos contra los siervos de Dios, hermano. Hablemos, arreglemos, solventemos, aclaremos, pero nunca murmuremos contra alguien que Dios ha designado como su siervo. Bueno, los corintios pasaban por ese momento y tenemos que recordar Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, cuidado la crítica destructiva. Mucho cuidado. Bueno, entramos al verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cómo es eso? Otra vez, igual que el versículo 6 dice, esta historia de Israel, todo lo que le pasó a Israel por su rebeldía, por su idolatría, por tentar a Dios, por murmurar, todo eso está escrito para una advertencia para usted, eso lo está diciendo, para nosotros una advertencia de parte de Dios. Pero hermanos, a quienes han alcanzado los siglos, dice,
Hermano, estamos en los finales del tiempo, quiere decir Pablo. Eso de Israel sucedió hace años, de años, pero hoy en los últimos tiempos se nos está advirtiendo a nosotros que ya estamos esperando la venida del Señor para que no caigamos en el fracaso en el que cayó el pueblo de Israel, hermano. Estamos en el final de los tiempos, dice Pablo. Quisiera Dios, hermano, que aprendamos, ¿verdad? Que cosechemos para nosotros y que nuestro beneficio sea actuar, reaccionar en respeto a Dios sin necesidad de que haya una corrección o una disciplina fuerte. Entramos a los versos 12 y 13 que me fascinan a mí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¡Qué verso más lindo! Estos versos, hermano, vamos a ponerlos desde dos puntos de vista. Vamos a ponerle dos enfoques a este versículo. Primero, el versículo 12. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primero, para los que están seguros de sí mismos. Hermano, tenga cuidado. No tenga pena, hermano. Yo sé cuidarme, hermano. No, hermano, no tenga pena. Yo estoy honrando al Señor, hermano, no tenga pena. Los que están muy seguros del Señor. A mí no me va a pasar, hermano. A mí no me va a pasar. Tenga cuidado. Y segundo, para el lado opuesto, para los desalentados, para los que piensan, no, yo no puedo, hermano. Yo no puedo soportar. Cuántas situaciones que pasan, yo no puedo soportarlo. Hermano, yo estoy enfrentando solo los problemas. No puedo. ¿En qué lado está usted? ¿De los que se creen seguros de sí mismos o de los que creen que ellos son un fracaso y que no van a poder soportar? Para los dos es esto. Hermano, si usted está seguro en Cristo, agárrese. Yo lo repito mucho. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Ese mire que no caiga es agárrese. No estoy tambaleando, mire, pero no me caigo, pero no me caigo. Agárrese. Porque usted va a depender de Dios, no va a depender de que usted es muy fuerte, que usted es muy buen cristiano. Tenemos que depender de Dios. Y los que creen que van a fracasar o que no pueden soportar, agárrese de Dios, porque Dios nos ha garantizado la victoria. Ahora, le voy a poner unos dos ejemplos que están bonitos para que pensemos en los confiados de sí mismos. ¿Se acuerda usted de la historia en el libro de Esther? Acuérdese de eso. Aquel hombre Naamán, ese hombre odiaba al pueblo de Israel. Él era de la raza enemiga de Israel. Y un día el emperador lo elevó al número 2 del mundo. Aquel hombre se creía súper seguro con el rey y principió a planificar el exterminio de Israel y ya estaba el edicto de que Israel iba a ser exterminado y ya todo listo, ¿verdad? Y cuando el hombre estaba más seguro, el Señor de ahí lo botó. Esther lo declaró lo malvado que era y lo ahorcaron. ¿Se acuerda? El que quiere estar firme, agárrese mejor, si no se va a caer. Y el apóstol Pedro, ¿se acuerda usted de Pedro también? Eso lo puede leer en Lucas 22, 33 y 34. Pedro, tened cuidado, jamás te negaré, Señor. Jamás. Yo no te negaré. Yo estoy dispuesto a morir contigo, Señor. No te negaré. Y después el Señor tuvo que levantarlo, animarlo, porque fracasó con el Señor. Hermano, a mí me sigue afectando el capítulo 8 que estudiamos recientemente, 8.1. ¿Se acuerda? Que como mencionamos esa expresión de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Se acuerda usted de eso? Hermano, el conocimiento, viene la tentación de que nos llena la cabeza de humo, de creer que somos la gran cosa. Dios nos libre. Que tengamos mucho conocimiento, que aprendamos de todo, especialmente de Dios, hermano, pero que tengamos amor para edificar, para bendecir. Eso es lo que quiere el Señor. Así que si alguno quiere estar firme, mire que no caiga, dice el versículo. Eso, hermano, no tiene que ver nada con la salvación. Mire que no caiga. No es que caiga y se vaya al infierno. Está hablando de caer en una disciplina del Señor, de que usted no está firme en el Señor y con esto usted va a ser eliminado de premios. Ya leí 9:27, cuando dice Pablo, yo animando a otros, heraldo para otros, y yo mismo vaya a ser eliminado. Pablo no iba a ser eliminado del cielo, él salvo, eliminado de un estéfanos de premios.
Y entonces aquí el 12 nos está repitiendo, mire que no caiga. Yo quiero estar firme en el Señor, pero no puedo decir, voy a estar firme, mire cómo me sostengo, mire cómo no me caigo. No, yo estoy firme porque me agarro de Cristo. Ese es el reto para todos nosotros. Bueno, el pastor Hernández Toca, a usted le va a repetir siempre esto. No confíe en usted. No confíe en su seguridad como cristiano. Agárrese, apérrese a Jesucristo. Dependa siempre del Señor Jesucristo. Y vamos al versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es un verso preciosísimo, hermano. Hermanos, entendemos que Dios nos comprende como humanos. Y aquí dice, no os ha venido ninguna tentación. ¿Se acuerda usted cuando hablamos, leemos a Santiago en su carta, Santiago 1:13? Usted nunca diga que es tentado de Dios, porque la tentación es un instrumento de Satanás para hacernos fracasar y rebelarnos contra el Señor. Pero hermano, Dios no tienta, Dios permite pruebas, que es diferente. Las pruebas sí las permite el Señor, pero las pruebas tienen propósito. Dios me permite a mí pruebas para que yo madure, para que yo me agarre del Señor, para que yo aprenda a depender del Señor. Eso sí, pero la tentación viene del diablo. Ahora se me está ocurriendo decirle algo que no lo tenía previsto, pero oiga, cuando hay pruebas, cuando vienen las pruebas que el Señor permite, el diablo se mete en las pruebas y el diablo le pone tentaciones. Y no que Dios, pues, y no que estás fiel a Dios y mira por qué te pasa esto. Porque está contra Dios, hombre. Y un ejemplo claro lo tengo yo en Job. Aquel hombre íntegro que honró a Dios toda la vida. La esposa, pobrecita, ella no tenía el nivel espiritual de Job. Se le murieron sus 10 hijos, se acabaron los millones y mira al esposo tirado. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Todavía mantenés tu integridad. Maldecía a Dios, hombre, Dios es el culpable. Y morite. ¿Y qué dijo? Ahí viene una tentación. ¿Y qué dijo Job? Sí, tenés razón, mija, tenés razón. No. ¿Qué dijo? ¿Cómo es eso? Estás hablando como una mujer insensata. No recibiremos de Dios el bien y el mal. Con todo, Job no pecó contra Dios, no cayó en la tentación. En una prueba, el diablo quiere meter las manos para poner tentación. Una enfermedad. ¿Pero por qué a mí me pasa esto, Señor? Alabe a Dios, dé la gloria al Señor. Dios va a hacer un milagro, pero no proteste contra Dios, porque cuando protestamos, el diablo ya puso la tentación y caímos en la tentación. Y las tentaciones sobre un montón de pecados son diferentes. Pero aquí, ¿qué dice? Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El diablo nos va a atacar, hermano, pero cuando dice que no sea humana, ¿sabe qué le añado yo? Que no sea humanamente soportable. Usted no puede decir, es que la tentación que me vino, hermano, es superior a mí, fíjese, y como es superior a mí, me domino, hermano. No. Hasta en eso tiene control el Señor. El Señor no permite que el diablo me tiente a mí más del nivel que yo puedo soportar. Así si usted fracasa en algún pecado, si cae en alguna tentación, no diga, es que el diablo era más fuerte que yo, hermano. No. Es que la tentación era muy grandota. No es cierto, porque Dios está nivelando. A usted no le va a mandar Dios la prueba que le mandó a Job. No lo soportaría. Hermano, Dios hasta en eso tiene límites para el diablo en las tentaciones que vienen hacia nosotros. Pero el Señor dará la salida, dice. ¡Hala, qué lindo la solvencia que yo tengo! El Señor permite todo esto, pero solo a nuestro nivel. Sí podemos con su ayuda dominarlo. Por eso que tenemos que estar agarrados de Cristo. Si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Pero vamos a tener la victoria en el Señor, hermano. Hay poder para resistir y salir victoriosos. Ahora, Hebreos 3:18, óigalo pues. Oiga lo que dice el escritor sobre Jesús. Pues cuanto él mismo, el Señor Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, siendo Dios el Hijo, vino a esta tierra y aquí fue tentado por el diablo. ¿Se acuerda de lo que tenemos más claro? Creo que es Mateo 4.
en la tentación, después de que estuvo orando, el diablo fue a tentar a Jesús. ¿Se acuerda? Pero hermano, el Señor como humano sabe lo que son las tentaciones, sabe lo que son los ataques del diablo. El diablo quería que Jesucristo se hincara ante él a adorarle. Mire hasta dónde llegó el extremo. Y le dijo, te devuelvo todo, pero si me hincas, te hincas y me adorás. El diablo tentó a Jesús. Jesús sabe lo que es tentación, solo que sin caer. Y como él entiende lo que es tentación, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Yo tengo tentaciones, tengo luchas, pero el Señor me da la fuerza para resistir, porque Él entiende la lucha que yo tengo, porque Él también tuvo ataques del diablo. Pero el Señor quiere darme la victoria. Hay victoria en el Señor, hermano. Gracias al Señor por la bendición que Él nos hace salir avantes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sí, humanamente soportando. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Él tiene limitado al diablo en lo que puede hacer con nosotros, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos mantenernos en victoria. Gloria a ti, Señor. Ninguno podemos decir, yo fracasé porque era demasiado fuerte usted. No pude. No se agarró de Cristo. No está viviendo dependiendo del Señor, porque el Señor le hubiera ayudado a no fracasar. Finalizo con los versículos 14 y 15. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, en conclusión, vamos a concluir. Por tanto, amados míos, debemos tomar en cuenta huid de la idolatría. Pablo ha utilizado o utilizó muchas veces la palabra huid. Oiga, a Timoteo le dijo por lo menos 2 veces huid. Y hermano, uno de los secretos para salir avantes y victoriosos en la vida cristiana es huir, es salir huyendo. Está usted con los borrachos y usted bebía antes. Es que aquí estoy, pero no, yo no tomo, ellos que tomen, yo no. Hermano, huya. No agárrese de Cristo, pero huya, huid. Y el Señor aquí dice, huid de la idolatría. A Timoteo, 1 Timoteo 6:11, huye de estas cosas, le dice. Y el que más conocemos, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Huye. Yo no puedo estar ahí con los que están pecando a Dios, me puede atraer a mí, puedo fracasar, yo tengo que salir, si me aparto de eso, ya estoy libre. El huir es uno de los secretos para mantenernos honrando al Señor. Bueno, ojalá que aprendamos ese secreto, lo que Pablo le dijo especialmente a Timoteo. Y hoy nos lo dice a nosotros. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muy bien. Verso 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Bueno, estoy hablando con gente sensata, ¿verdad? Alguien que entiende, alguien que no tiene la cabeza llena de humo, que no tiene envanecimiento en su cabeza. Y hermano, ¿se acuerda usted que el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, eso ya lo estudiamos, pero se lo voy a leer, 4:19, les dijo a los corintios, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, dice aquí. Ya está hablando de los envanecidos. En 5:2, y vosotros, con el gran pecado que había dentro de la iglesia, y vosotros estáis envanecidos, con la cabeza llena de humo, no entienden. Y Pablo hoy a nosotros nos dice, hermano, ustedes no son cabeza llena de humo, ¿verdad? Ustedes son personas sensatas. Que Dios nos ayude a actuar como sensatos. Oiga Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra indolente y confiado. O indolente, insolente creo que es la palabra. Voy a repetirlo. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Hermano, apartémonos del mal. Qué bueno lo que el Señor nos dijo al final. Dios nos ayude entonces a vivir gozando de las bendiciones de Dios. Somos libres en Cristo, hermano, igual que Israel, pero ellos no aprovecharon su libertad para gozar las bendiciones del Señor. Hermano, que el ejemplo de Israel sea una advertencia para que solo de oídas aprendamos
y no tenga que ver una disciplina. Muy bien, ahí están las epístolas, todas las epístolas. ¿Ya vieron lo que hemos estado estudiando? Las epístolas nos muestran qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que evitar para honrar al Señor. Preguntas sencillas. ¿Quién es la roca que dio agua a Israel? Muy bien. Segundo, ¿cuál es la palabra que Pablo repite a Timoteo y a cada uno de nosotros para estar firmes? Lo acabamos de hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque estás con nosotros, porque nos has bendecido. Y gracias, Señor, porque nos has puesto el ejemplo del pueblo de Israel, que con cuánta rebeldía se opusieron a gozar las bendiciones que tú tenías para ellos. No pudieron valorar todo lo que tú les dabas. Perdónanos si muchas veces nosotros hemos caído en ese mal ejemplo y practicarlo. Ayúdanos para que la advertencia que nos estás dando nos ayude a tomarnos de tu mano para vivir en santidad, para vivir honrándote y por resultado de honrarte, gozar tus bendiciones. Gracias. Bendice la palabra de esta ocasión y pedimos que te glorifiques. Oramos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.